Concluido el recuento electoral, lo que viene ahora es la resolución de miles de impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la calificación posterior de los comicios. Ahí se terminarían de definir los ganadores y perdedores en el Congreso y en los estados y el resultado final del proceso electoral. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. En las manos del Tribunal Electoral hay de todo, desde tratar las impugnaciones que definirán las elecciones en Colima con una diferencia de apenas 500 votos, hasta analizar las casillas que terminarán definiendo la distribución de diputaciones en San Lázaro o si el Partido del Trabajo se queda o no con registro. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. Uno de los problemas que tendrá que afrontar el tribunal es que le falta uno de sus integrantes, el magistrado que tendría que haber reemplazado hace ya 2 meses a Alejandro Luna Ramos. En todo caso, lo más importante es que el trabajo del tribunal no se partidice y que se le dé el espacio y la representatividad que requiere para sacar adelante una elección crecientemente judicializada. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una pieza clave de todo el andamiaje que se ha construido a lo largo de los años para procesar las elecciones en el país. En este momento tiene miles de impugnaciones que debe manejar, que van desde la elección en Colima, que se definió por 500 votos, hasta distintas posiciones de diputados, distintas posiciones en los estados e incluso el registro o no del PT. Un proceso clave en un mecanismo, Pablo Erra, donde la partidización de la justicia y de las elecciones siempre está presente. Y la falta de espíritu democrático de no aceptar los resultados cuando se pierde y aceptarlos de muy buena manera cuando se gana. Y que manda todo al tribunal. Mandar todo al tribunal, se le satura de trabajo al tribunal, pero en esta ocasión yo no veo más que en algunos casos grandes alegatos con sustancia, quiero decir. O sea, ¿dónde están las pruebas del señor del PAN que compitió por Colima, José Luis Preciado, de que ganó o de que no perdió? No, no las hay. Es simplemente cargarle trabajo al tribunal para a partir de ahí construir un discurso político. Y creo que ahí la clave es el hecho de que estén básicamente en una competencia cerrada. Toda competencia cerrada se va a tribunal. Independientemente de si hay irregularidades que uno pueda llegar a demostrar o no, que es lo que dice Pablo del espíritu democrático, 500 votos no son nada, menos en una elección para gobernador, y entonces hay que impugnar y por lo tanto avanzar en ello. Yo creo que esa parte es un poco pues, aceptable, digamos. ¿Pero por qué impugnar si pierdes por 500 votos? No importa, porque vas a hacer, es parte un poco del juego, pero yo creo que lo grave aquí es cuando llegas a una situación en donde empiezas a hablar de la suciedad del proceso como tal, la descalificación total del proceso, que es un discurso de políticos muy típico de estos momentos, en donde ganan, ahí no hay en ningún momento los partidos, no impugnan, así sucedió, el fraude, la posibilidad de cuestionamiento está únicamente donde pierdo. Y creo que eso es ahí donde empiezas a pues, cuestionar el propio argumento y que al final termina diluyéndose porque no tienen las pruebas en la mano para demostrar en la mayoría de los casos lo que finalmente sucedió. No, y porque se ha convertido en una estrategia a lo largo de los años. Lo vimos esta misma semana. Hubo manifestación de Morena en las puertas del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Alegando fraude por Iztapalapa y otras delegaciones donde perdieron. En las delegaciones donde ganaron no hubo fraude. Fue la misma elección organizada por los mismos grupos, con los mismos mecanismos, y solamente hubo fraude donde perdieron. Me parece ridículo. El caso de Colima, está bien, se va a 500, por la diferencia son 500 votos. Por ley se tienen que abrir, contar voto por voto cuando la diferencia es menos del 1%. Ya se hizo, hombre, perdiste, serán 500 votos. Lo más grave incluso no es eso, no es los 500 votos o incluso que se vaya al tribunal. Lo grave es que después se va al tribunal y cuando el tribunal decide, lo vimos en el 2006, tampoco se acepta la decisión del tribunal. Y me llama la atención un caso que me parece muy notable, curioso, extraño, el de Gustavo Madero. Quien impugna Morena, pero ese candidato es el que dirige la Liga de Apoyo a Corea del Norte, a Kim Jong-il. Y
donde en un país donde no existe una sola elección democrática, donde está prohibido que la gente se corte el pelo parecido al líder máximo, es decir, a Kim Jong-il o Kim Jong-un. Kim Jong-un Kim ahora, Jong-un porque ahora. Kim es el papá que Es se el murió. papá Sí, que sí, ya sí. sé. Bueno, esa persona está alegando por antidemocrática una elección. La de Alberto Anaya, dices. No, la de... No, el de candidato de Morena, en Gustavo Amadero. En Gustavo Amadero. En sí, Gustavo sí, sí. Amadero, que le impugna el triunfo a Lobo del Partido Sí, de la sí. Revolución Democrática. Y esa persona no cree un ápice en la democracia, no cree en los votos, cree en el poder de la fuerza, en el poder de las bayonetas para instaurar la dictadura de los proletarios del mundo. Y él alega antidemocracia en una elección en Gustavo Amadero. Me parece, no digo anormal, sino que me parece algo absolutamente excéntrico. Mira, yo creo que todo el modelo del Partido del Trabajo, lo que le sucede al Partido del Trabajo... No es Partido del y por Trabajo, esta- es Morena. Sí, pero cuando yo quiero un poco referirme al tema, Morena tiene su propia dinámica y tiene sus cuestionamientos, tiene esta gente y tiene otros todavía mucho más acelerados que estos. Dudo. Todos los tiene, pero no importa. Lo cierto es que hay que recordar que uno de los partidos que está impugnando también la elección como tal es el Partido del Trabajo, que anteriormente estaba o era parte de la estrategia López Obrador antes de la creación de Morena. Hoy una de las causas fundamentales por las cuales el Partido del Trabajo está a punto de perder finalmente la elección es porque pues, quiso jugarla solo o no quiso subordinarse en el negocio a lo que sucedía con López Obrador. Y creo Es que no eso, podía, recuerda que Morena es partido de primera elección Sí. y no podía aliarse con pero nadie. digamos que en lo que se conoce como cierto tipo de alianzas por debajo de la mesa para poder al menos garantizar el registro y en ¿Sabes función qué? de eso funciona. Nada más termino PT, la perdón, hizo alianzas locales Y no que le le dieron funcionó. votos con el PRD, con el PAN Y y con el PRI. pero no con Morena. Increíble, pero Pero no no podía, con Morena, legalmente por ley, no no puede podía, hacerla. claro. Sigue haciendo, pero no, ni siquiera el diálogo. Por eso hoy no hay quien en la izquierda levante la mano para defender los votos que le faltan. Le faltan, seguramente, dicen 3,000 votos para el registro. Yo lo que quiero decir en ese sentido es que partidos como el del Trabajo, que tienen también figuras de esta naturaleza muy cercanas a Morena, hoy están pues condenados a la muerte y tienen que ir al tribunal, fundamentalmente, porque perdieron toda la base de apoyo que en algún momento llegaron a tener y ahora pues tienen que estar jugando a eso. Hay que tener cuidado porque Morena tiene, el Partido del Trabajo tiene seis diputados que van a llegar al Congreso sin partido porque ganaron la elección uninominal y son Van a 6 de quedar ellos. 2 solamente de PT, ¿eh? Aunque no, si no tienen registro, porque los otros 4, Se van al como PRD. ganaron por coalición, se van al PRD. Sí. Se van a ir al PRD, los otros 4, y eso es finalmente el proceso de aniquilamiento del propio partido. A ver qué dice el tribunal y a ver, finalmente, algo importante, procesos de liquidación de partidos que el tribunal también tendrá que checar, en donde a ver quién se queda con el dinero y cómo regresa, como dice la ley, directamente a la tesorería. Porque es una enorme cantidad de dinero. Así Solamente el edificio central del PT, que es un partido que la verdad es el único partido del mundo, creo yo, que apoya a Corea del Norte a esta altura. Más por el lo menos Partido es- Comunista de Corea del Sí, Norte. más el Partido Sí. Comunista de Corea del Norte. Cuesta 45 millones de pesos el edificio de la sede central. Es una barbaridad. Pero bueno, más allá de eso, hay temas que hay que definir. Esta misma semana llama la atención en todo este mecanismo de judicialización. El PAN y Roberto Gil Suárez, que aspira a ser presidente del Senado cuando comience la próxima legislatura en septiembre, reclama y exige que haya un periodo extraordinario ya ahora e inmediato para nombrar, que es un punto central, el magistrado que falta. Esto Son lo 7 decías en la magistrados, introducción, son 7 la- magistrados claro, y falta falta uno. uno, porque no se Claro. han logrado poner de acuerdo los partidos. No es un problema de periodo extraordinario, es que ellos no se ponen de acuerdo quién va a ser el magistrado que falta. Y ahora, bueno, todo el trabajo que hay pendiente de esta elección y sobre todo lo que se viene después ya en la preparación de la elección presidencial. ¿Y sabes qué, Pablo, que es gravísimo? Son 6 magistrados. ¿Qué sucede Empate. si hay un empate, por ejemplo, para decidir las elecciones de Colima? 3 magistrados votan en un sentido. Es un caso hipotético, no se ha dado. Pero ¿qué puede suceder? Es imprescindible tener un séptimo. El problema es que violando la ley, el Senado no se pone de acuerdo, y esto lleva desde febrero, Sí, no mira. se pone de acuerdo
en nombrar un reemplazante a Luna Ramos, que ya se fue hace 2 meses y no tenemos magistrado. Y la otra, el otro punto que creo que estará también dándole la vuelta es, van a tener que armar incluso toda una reforma electoral de aquí al 18, que tendrá que tocar algunos puntos y mientras no tenga resuelto el problema del Tribunal Electoral, para que se pongan de acuerdo en un tipo de reforma electoral que pues de alguna manera le entre el tema de la espotización y de todo eso, va a estar en chino que lo logren y además partiendo del principio de que un tribunal de esa naturaleza, sin estar completo, puede incluso ser impugnado en sus propias decisiones por no cumplir con la norma que establece que tienen que ser determinada cantidad, ¿no? Hay lagunas en la legislación electoral, pero muy grandes, que permiten una competencia inequitativa, desleal incluso. El tema de la publicidad. ¿Saben cuántos anuncios salió Andrés Manuel López Obrador en estas elecciones? 1.200.000 anuncios en radio y televisión. De él, personales. De claro. él. Es decir, y él que no estaba compitiendo. Eso se tiene que subsanar. Claro, ya está hecho el daño a la equidad electoral. Ya salió 1.200.000 veces el señor en la pantalla de televisión. ¿Y por qué lo hacen? Porque es gratis. Y como es gratis, pues... No es gratis, Es Pablo. gratis, se vale soñar, dice Sabina. No es gratis, lo pagamos todos. que es Por lo peor del supuesto, caso, por ¿no? Eso supuesto es lo que peor sí, del no hay caso, fiestas ¿no? gratis, por supuesto que sí, pero es gratis para los partidos políticos. Entonces, vengan 1.200.000 spots, más de 600.000 minutos al aire de parte de un precandidato presidencial en una contienda para diputados federales. Ahí hay una laguna irracional que se tiene que tapar, que se tiene que cubrir, que se tiene que subsanar ahora. Y para eso tendrán que ponerse de acuerdo los partidos, les guste o no a algunos. Y hay que legislar, ese es uno de los grandes temas que hay que revisar y que incluso terminará o debería terminar si alguien lo impugna en el tribunal. El otro tema es el de los dineros puros y llanos. Hay un periódico que sacaba esta semana, que ha apoyado mucho al Bronco, que decía cada voto del Bronco costó 20 centavos, mientras los del PRI, los del PAN costaron 23 pesos en Nuevo León. Sí, pero contabiliza recursos públicos. ¿Y los ¿Cuánto privados? fue el recurso privado? Que no lo sabemos, Que ese porque mismo no está periódico contabilizado. Reforma fue el que finalmente le metió. Y esa es la claro. otra parte. Hay que entrarle a supervisar recursos privados. Prohibirlos como tal es lo peor que puede suceder. Es el mercado negro más grande. Hay que entrarle a permitir de alguna manera la entrada de capitales privados o de dinero privado que pueda ser vigilado, porque de lo contrario, toda esta idea de que el control vía el presupuesto público es totalmente, absolutamente Por eso falso. los destapes ahora, entre Claro, comillas, de pues sí. candidatos y precandidatos independientes o que van a terminar en algún partido. ¿Por qué? Porque pueden recaudar recursos privados de aquí hasta que comience el proceso electoral, quién se dé que es cuenta. en octubre del año que entra. 17. Sí, falta regulación. Del 17. Tengo mis dudas sobre hasta dónde puede entrar el capital privado, hasta dónde podría entrar en las elecciones. Alguien dice, voy a abrir una cuenta y que meta el dinero la ciudadanía. Es dinero privado. Perdón, señor, pero eso puede ser lavado de dinero. Es la Pero no compra está de legislado ni candidaturas. registrado. Eso No es lo que está tenemos- legislado. eso es lo que se ¿Sabes? tiene que Obviamente. ¿Sabes de los casos que están registrados? Por ejemplo, hablando de dinero, recuerdan ustedes la candidatura, aquel intento de candidatura de Jorge Castañeda, independiente. Ajá. Buen patrón. Jorge Castañeda recaudó en eso que fue una precampaña de meses, platicado por él, Sí. 8 millones de dólares. En unos meses, ¿cuánto puede recaudar en un año, 2 años, una candidatura independiente de cualquiera de estos personajes que decida yo voy a ser candidato en octubre del 17, que es cuando comienza realmente el proceso electoral? A partir de octubre del 17 va a rendir cuentas. Hasta entonces no tiene que rendir cuentas. Es uno de los grandes temas, el del dinero, el de los spots, el de la relación de los Y el de la partidos. supervisión de ese dinero, que es la parte fundamental. Hacerle al cuento de que puro dinero público y dinero privado no entra, es simplemente pues jugar al loco pensando que ese dinero no está Con un realmente punto en la elección. adicional que le toca directo al tribunal. Según la ley, si se rebasa hasta 5% el gasto de campaña autorizado, se puede anular una elección, desde la presidencial hasta un distrito. Lo que Me sea. parece gravísimo y una responsabilidad enorme para un tribunal al que además le falta un miembro. A esos- Erra, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.